estamos muy cerca de donde se presentó este deslizamiento en el margen derecho del río Virilla, muy cerca del puente conocido como el de La Platina. Estamos con Blas Sánchez, geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, quien nos va a explicar porque durante esta mañana ha estado realizando una inspección en la zona. Blas, buenas tardes, gracias por atendernos. Hasta este momento, ¿cuál es la valoración que tienen de esta situación que se desliza, pero lleva ese material hacia el cauce del río y lo que hace es taparlo por completo? Sí. El escenario ha variado bastante a lo largo de toda la mañana y parte de la tarde. El desprendimiento, los reportes que hay de las represas hidroeléctricas que se ubican aguas hacia abajo, es que el caudal disminuyó considerablemente, casi un 90%. Ese es el reporte inicial de que algo estaba ocurriendo. Luego, vecinos empiezan a enviar fotografías de los deslizamientos, el represamiento. Y pues sí, lo que ocurre es un movimiento de una masa bastante importante, todavía no hemos cuantificado, pues estamos en la parte previa de análisis de la situación. Es una zona que se ha usado en los últimos años como material de acopio, de relleno, escombros, ¿verdad? Que se ha ido apilando a lo largo de todo este tiempo y que si uno se pone a recorrerla, puede observar que han habido desprendimientos a lo largo de todo este tiempo hacia atrás, pequeños, eso sí, que se ubican en la parte frontal de todo este depósito. El desprendimiento que ocurre, asumimos, en la madrugada del día de hoy, moviliza una cantidad importante de material, es una sección de al menos unos 50 metros de ancho y el cañón del río tiene aproximadamente unos 70, 80 de alto. Todo ese material se desliza, obstruye por completo el cauce del río y empieza a generar este represamiento que ha sido visible. Hace como hora y media el río empezó a lavar, o el represamiento empezó a lavar sobre la margen izquierda, empezó a abrir un campo y actualmente ya la cantidad de agua que está descendiendo es mayor. Entonces es un escenario favorable, el mejor de todos, porque el proceso de vaciado de este represamiento que se había formado va a ser más natural, más pausado. Blas, vamos a corrernos un poco para que el camarógrafo que estamos en vivo pueda captar algunas imágenes propiamente de lo que usted nos mencionaba, ese pequeño cauce que incluso estamos viendo donde está lavando parte del terreno que arrastró, ese pequeño cauce que es lo que está desaguando un poco ese bloqueo que se hizo del río. Hablemos un poco de eso porque ya se ha emitido alguna alerta, incluso los protocolos tanto de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz como del ICE, de las plantas que están río abajo. Hablemos un poco precisamente de eso y lo que en este momento tienen reportes de estas plantas. Sí, el material obstruye por completo el cauce del río, es una sección de al menos 100 metros de largo de material depositado. Obviamente empieza a generar una acumulación de agua, se va sobre la margen derecha generando una presión por todo este material o este líquido que se acumula, empieza a abrir un canal pequeño, empieza a lavar la parte más superficial del relleno y pues ahorita en este momento la cantidad de agua que está descendiendo es mayor y conforme pase el tiempo esta erosión del depósito va a ser mayor y el canal empieza a profundizarse generando que la cantidad de volumen de agua que se va a desaguar del represamiento va a ser mayor hasta que ya no vaya a haber más. Las empresas que contienen generación eléctrica aguas hacia abajo ya fueron avisadas, de hecho ahorita no están operando por el sedimento que les está llegando, ese es el reporte que nos hicieron. Teníamos valoraciones en la zona de la Carpio porque es el asentamiento que está más cercano a la zona del río y no hay presencia de viviendas en esa zona que vayan a verse comprometidas por alguna ruptura abrupta, ¿verdad?, de esta masa. Luego hicimos una valoración de la parte alta del desprendimiento, donde se ubican las instalaciones del Colegio del Castela. Ahí sí identificamos una zona muy cercana a la parte más superficial, más alta del desprendimiento y se le giró la recomendación al personal de la dirección para que acordonen el sitio y no permitan la permanencia de estudiantes por ahí. Precisamente de eso es importante, Blas, porque estamos muy cerca de estos dos colegios. Este bloque que hasta el momento lo que se maneja es que eso es un relleno. Este bloque está muy cerca de estos colegios. ¿Qué tan riesgoso en este momento, por lo menos del sitio que usted decía, sería el punto principal de riesgo en el colegio o se valora ya algo más integral del riesgo que podría tener el colegio en torno a este deslizamiento? La parte de aulas y demás infraestructura que sí corresponde con el colegio, o más bien con el Conservatorio de Castela, que es el que se ubica más cercano al sitio del desprendimiento, se encuentra en una condición segura, en una condición estable. Lo que está en la parte más sur, colindando directamente con el cañón del río,
Es una zona que se usaba como anfiteatro, es una explanada, es una estructura que, valga decirlo, es en concreto, es bastante pesada, le agrega carga importante al sitio del desprendimiento. Entonces esta es la estructura que nosotros recomendamos a la parte de la dirección clausurar y que no sea usada permanentemente. Blas, vamos a movernos un poco para acá, vamos a pedirle al camarógrafo Alexander Vargas, hasta donde podemos, por supuesto, porque es una parte bastante riesgosa del lugar donde se da este desprendimiento importante de material. Estamos en vivo, por eso el movimiento de la cámara para que capten ustedes la magnitud de lo que ha sido el deslizamiento que se ha presentado en el margen derecho del río Virilla. Bastante terreno es el que se ha deslizado e incluso Blas nos estaba señalando de unas grietas importantes que en este momento se pueden notar. Blas, tal vez si nos explica un poco de lo que estamos viendo en este momento. Sí, claramente se puede ver en el corte del relleno de la parte que fue deslizada, la conformación son puros materiales de escombros, suelo, tierra que ha sido acumulada a lo largo del tiempo y pues que se ha ido compactando de alguna manera poco cohesiva, ¿verdad? Entonces las lluvias que se generan en los días martes y miércoles, que según reportes del IMN rondaron cada día los 100 milímetros, es una cantidad importante para el Valle Central. Obviamente esto nos satura bastante los suelos y sitios como este donde las características geomecánicas del material son muy pobres, son los que presentan la mayor susceptibilidad a deslizarse. Básicamente es una condición que ocurre por acá, donde el material se satura por completo de agua y se desliza. Una parte importante, se observa que todavía hay lloraderos de agua, producto de esta saturación importante que todavía mantiene el suelo. Blas, ¿qué podemos esperar en las próximas horas? Porque bueno, hemos tenido una mañana con condiciones del tiempo bastante adecuadas, pero por la tarde podría presentarse nuevamente lluvia. ¿Qué podríamos esperar a partir de ahora de este terreno que ya, por supuesto, está bastante ya lavado y condiciones saturadas que podrían seguir arrastrando material? Según los informes que giró el IMN en la mañana, tenemos el tránsito de la onda tropical número 38 en el transcurso de la tarde-noche. Eso nos va a generar bastante lluvia en el Valle Central, que de ser así, pues posiblemente tengamos más caída de material. Bloques que actualmente se encuentran agrietados podrían desprenderse en mayor proporción, ¿verdad?, que el desprendimiento original, pero sí podría continuar este movimiento de material acá en la zona. No sé si ya lo dijiste, pero en este momento y también por la zona, lo que es, porque es el cauce del río, es sumamente difícil o no sé si imposible el hecho de meter maquinaria para poder limpiar un poco ese terreno y abrir un poco más el espacio del río. La forma del cañón con estas laderas tan verticales hace un poco difícil lo que es meter maquinaria. Entonces, bajo la condición de que no hay asentamientos de viviendas, aguas hacia abajo que vayan a ser comprometidas, no hay puentes cercanos al nivel cauce del río, y lo único que tenemos son sitios de represas hidroeléctricas que podrían cerrar operaciones para que no se vean afectadas. Entonces se permite que el lavado del material se dé de una manera normal y natural por efecto del transcurso normal del caudal. Gracias. Blas Sánchez, geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, que desde tempranas horas de la mañana, cuando se presentó esto, ha estado aquí en la zona realizando la valoración correspondiente. Vamos a hablar del tema precisamente de las represas, los proyectos hidroeléctricos que están río abajo. Nos decían que de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz está el proyecto Belén, Ventana, Electronia y Brasil. Estas cuatro nos han informado que están fuera de operaciones, y del Instituto Costarricense de Electricidad, Ventanas Garita y Chucas, es una privada pero contratada por el Instituto Costarricense de Electricidad. Estas se mantienen en operación, pero realizando por supuesto las valoraciones correspondientes a lo que ocurra. Lo que puede ocurrir, ya Blas nos explicaba ampliamente, el tema es de lo que arrastre el río, de lo que en su momento estuvo bloqueando el cauce propiamente, y eso es lo que podría afectar físicamente estas plantas. También se nos informó por parte incluso de la Comisión Nacional de Emergencias, información que envía la oficina de prensa, es que se hizo una evacuación de las plantas de San Antonio, Electronia, Ventanas, Brasil y Belén. Dice que los funcionarios de estas plantas han sido trasladados a sitios más seguros mientras se tiene mayor certeza de la evolución de esta condición. Se trata de las plantas, les decía, San Antonio, Electronia, Ventanas, Brasil y Belén.
las plantas hidroeléctricas que en este momento han sido evacuadas por seguridad para esperar lo que pueda presentarse con el cauce del río Virilla y con este represamiento que se ha formado después de este deslizamiento que se presentó en horas de la mañana. Vamos a ver también declaraciones de Walter Fonseca de la Comisión Nacional de Emergencias, que también nos habla y nos amplía parte de la información que Blas Sánchez ya nos brindó. Veamos. Durante la mañana de hoy se presentó un deslizamiento de material en la margen derecha del río Virilla, muy cerca del puente La Platina, el cual obstruyó el cauce del río en casi su totalidad. Esto generó la movilización de recursos hacia esa zona para la identificación de los problemas que se estaban presentando. La Comisión Nacional de Emergencia envió un geólogo con equipo para poder hacer una valoración del deslizamiento. Se constató la caída de una importante cantidad de material, el cual estaba generando una represa. Un tiempo después se generó la ruptura paulatina de esa represa y el agua comenzó a fluir. ¿Qué acciones se tomaron? Desde la perspectiva de la prevención y desde la perspectiva de la preparación por condiciones de lluvia posteriores, se comenzó a identificar cuáles eran las estructuras que estaban aguas abajo por aquello de que se diera una ruptura súbita de toda la masa de tierra que estaba obstaculizando el agua, y también se comenzaron a hacer las coordinaciones con AIA y con el ICE, que son las empresas que tienen, y la compañía de Fuerza y Luz, que son las empresas que tienen instalaciones aguas abajo. Se ha dado un seguimiento del desagüe de la laguna que se había formado. Por dicha ya ha comenzado a fluir bastante el agua y el cauce, digamos, que está retornando paulatinamente a su condición normal, y ya no hay el escenario crítico que se tenía en la mañana, y podríamos continuar con ese desagüe durante las horas de la tarde. ¿Y no hay riesgos para las plantas y las comunidades? Sí, para las comunidades no, digamos, no hay población a la orilla del río. Ya se constató con la compañía de Fuerza y Luz, y pareciera que lo más cercano que podríamos haber tenido era alguna comunidad de La Carpio o algún sector de La Carpio, lo cual ya se coordinó a través del Comité Municipal de Emergencia y la activación de los comités comunales de emergencia de La Carpio para darle un monitoreo de vigilancia al río. Con respecto a lo que son las plantas de agua y las plantas de electricidad, lo que podríamos tener es una turbiedad, un aumento de turbiedad y de sedimentación en el arrastre que pueda tener el agua de la tierra, ¿verdad? Pero ya eso es un tema que tanto el ICE y la compañía como el AIA están monitoreando. Propiamente en ese espacio de tierra que ustedes están viendo en pantalla en este momento, acabamos de ver, si acaso unos 2-3 minutos de un desprendimiento importante de material, y era lo que nos decía Blas Sánchez, el geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, que es probable que restos de este material se siga desplazando por lo que él llama los lloraderos, todavía residuos de agua que quedan y que han lavado y han falseado el terreno, y lo vimos, como les decía, hace algunos minutos, donde todavía continúa desprendiéndose de material. Acá también se ven grietas bastante importantes que podrían continuar deslizándose hacia el cauce del río Virilla. Les comunicaba lo de las plantas, que hasta el momento se está haciendo la valoración correspondiente sobre lo que está sucediendo propiamente también con este deslizamiento, lo que ha ocasionado con el represamiento del cauce del río Virilla, y que hace algunas horas logró naturalmente abrirse un canal, que es lo que ha estado pasando, pero sin duda es un canal muy pequeño para la cantidad de agua que tiene este río. Todavía vemos un nivel del río, del represamiento río arriba, de la cantidad o el nivel que tiene, que es necesario que vaya pues evacuando o desaguando más bien esta cantidad de agua del río. Compañeros, esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes allá al estudio. Más adelante tendremos una nueva intervención para todavía mencionarles más sobre las valoraciones que están haciendo, porque hemos visto gente acá de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y de las diferentes instituciones valorando esta situación que se ha presentado en tempranas horas de la mañana. Compañeros.